1, método 2, y ahora nos toca para lo mismo, pero con un teorema. La potencia promedio espectral. Entonces, ¿cómo les va en el paro? ¿Todavía tienen comida? Aquí está el Problema el gas. teorema. El gas. ¿Qué problema? Vamos, ojalá se solucione. Así se llama este teorema de Wigner, Khinchin, Einstein. Son los, bueno, aquí es una E. A ver, aquí está mal escrito, esperen. Los autores del teorema. Ahí sí. Entonces, ¿qué dice aquí este teorema? Es que para un proceso estocástico X de t estacionario en sentido amplio, la función de densidad espectral de potencia se puede obtener a partir de la transformada de Fourier de la autocorrelación. De la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. Tengo la transformada de Fourier de Rxx tau, porque ya estamos diciendo que es estacionario en sentido amplio. Entonces esto va a ser la integral de infinito menos infinito de la función de autocorrelación e a la menos j2 pi f. Aquí sería tau o d y de tau, es decir, la componente temporal. No hay que confundir, simplemente como ustedes saben, t habíamos dicho que es un intervalo de tiempo, pero al final sigue siendo una componente temporal. Solo que es un intervalo corto de tiempo. Así que como es en sentido amplio, aquí está tau, tau, tau y tau. En vez de t es tau. Nada más. Es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si si no es estacionario en sentido amplio?
El teorema de Wittgenstein, que son las abreviaturas de en cambio dice o establece que, y es esta fórmula de acá, es la transformada de Fourier, pero del promedio temporal de la función de autocorrelación. Ahí tenemos entonces las dos fórmulas. Cuando es estacionario en sentido amplio y cuando no es estacionario en sentido amplio, refiriéndonos a la función de autocorrelación. ¿Ya está entonces? ¿Ya copiaron? Sí. Ya vamos haciendo un ejercicio. Es cada vez este teorema es para facilitar la parte matemática, ya que en la autocorrelación se reduce la expresión matemática a expresiones más simples. Entonces hagamos el ejemplo. Sea el proceso estocástico, X de t, ya hicimos anteriormente. Fue el ejemplo bien largo que hicimos al inicio del tema de potencia espectral, donde él tiene una distribución uniforme de 0 a 1 y omega sub 0 es constante. Con función de autocorrelación igual a un sexto coseno de menos coseno de 2 más omega o tau. Determinar la potencia promedio del proceso. Con el teorema como era K, Ana W, K, E. Entonces, lo primero, este es
estacionario en sentido amplio o no estacionario. No estacionario. Ya, no estacionario. Es no estacionario en sentido amplio. Por lo tanto, tenemos que hacer de la segunda forma. Es decir, primero tenemos que hallar el promedio temporal. La fórmula del promedio temporal dice que es el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre 2t, integral de menos t a t, de todo esto. 1/6 coseno de omega t menos coseno de 2 omega o t más omega o tau de t. Entonces, voy a aplicar la integral con respecto al tiempo. Aquí me queda el límite cuando t tiende al infinito. Como tengo aquí el 1/6 y el 1/2, voy a tener 12t abajo. Y aquí coseno de omega o tau por t, la integral. Menos coseno, integral del coseno. El seno. Entonces seno, ¿no es cierto? 2 omega o t más sobre 12t. A ver, 12t. Y por 2 omega o, ¿no es cierto? Me falta evaluar de t menos t. Sigamos de aquí. Me quedaría coseno de omega o tau por 2t sobre 12t menos seno de 2 omega o t, evaluando. Evaluando el límite. Bueno, aquí se me simplifica. Me queda abajo el 6. Y me queda sin t, entonces no tengo que evaluar el límite. Y aquí evaluando el límite, ¿cuánto queda? Un segundo término. 0. Entonces, el promedio temporal de la autocorrelación del proceso me quedó 1 sobre 6 coseno de omega o, ¿cómo era? O tau. Y ahora para la función de densidad espectral, tengo que aplicar la transformada de Fourier de esto. El 1/6 queda fuera. Ahora, nos tocaría hacer toda la transformación aquí, como hicimos en el primer ejercicio o en su tarea, para la transformada, pero eso ya tenemos las respuestas, no hay por qué estar repitiendo y repitiendo la parte matemática. Y sabemos que la transformada de Fourier, como les dije, esto es una parte temporal, así que como está aquí temporal, puedo poner también aquí temporal para transformarla en la frecuencia, y esto es igual a la delta
de Dirac sobre 2 más la delta en la otra frecuencia sobre 2. Voy a reemplazar directamente la fórmula. Otra vez, ya hicimos esta comprobación anteriormente en el primer ejercicio y en su tarea del seno y del coseno. Por lo tanto, voy a ocupar directamente la respuesta. Caso contrario, sería repetir todo el procedimiento de nuevo. Un procedimiento que ya hicimos. ¿Para qué vamos a repetir si ya tenemos la respuesta? Entonces, reemplazando esto nos quedaría... Ah, no, acá estaba reemplazándolo. Aquí. De F1 sobre 2 más delta de Dirac F2 sobre 2. Saco el 2, 1 sobre 12. Y la potencia promedio, esta fórmula sí es general. Que sería 1 sobre 12, que no afecta, es la constante. Y la integral de las delta de Dirac, que ya habíamos dicho que la integral es 1. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Y que puede volver a la diapositiva anterior, por favor? A ver, ahí.
Entonces, aquí con la parte de Fourier que tenemos directo, se hace mucho más sencillo antes de demostrar lo del seno del coseno. ¿No es cierto? Vamos con el otro ejercicio que también está bastante sencillo acá. A ver, esperen un ratito. El otro, en cambio, que era de su tarea, pero con este teorema. Nos vamos acá. Si el proceso estocástico x de t a coseno de omega o t más teta con amplitud constante. Y teta uniforme de menos pi a pi, determinar la potencia promedio del proceso. Esta es una E del proceso por el teorema de Widner-Keynes. ¿Cómo se llama este? Siempre se me va este nombre. Keynes, no sé cómo se pronuncia. Einstein. Entonces, como nos da el proceso estocástico, primero hay que saber, ¿es estacionario en sentido amplio o no es estacionario en sentido amplio? Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Calcular Rx. Por X, aquí puse mal la fórmula. Reemplazo. A ver, resuélvanle eso y me dicen cuánto sale. Unos 5 minutos.
Creo que esto ya lo hemos hecho algunas veces, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale la respuesta? ¿Alguien tiene? Hay que multiplicar, después aplicar la regla de los cosenos, pero este en particular ya hemos hecho algunas veces. Revisen en sus apuntes. ¿Y que quedaría un medio coseno de W tau o no? La A no se va porque es A sobre 2 coseno de omega tau. al cuadrado de ser porque es A por A. Y a cuadrado, A. por el coseno de W. Al cuadrado, ¿qué? Y entonces este sí es estacionario en sentido amplio. Por lo tanto, nos toca la primera fórmula, que es la transformada de Fourier de Rx tau. Al cuadrado sobre 2 coseno de omega o tau. Lo constante queda fuera porque no afecta a la transformada de Fourier. Y como vimos en la fórmula que pusimos anteriormente, para aplicar la transformada de Fourier, aquí debemos poner con respecto a tau y derivar con respecto a tau. Hacemos el mismo reemplazo que el anterior ejercicio, que la transformada de Fourier del coseno son los delta de Dirac. Sobre 4 sacándole el 2 y la suma de las delta en frecuencia 1 y en frecuencia 2. Aplicamos la fórmula de la potencia promedio. Que dice que hay que integrar de infinito a menos infinito la densidad espectral de potencia. Y esto ya vimos que es 1, ¿no es cierto? Entonces quedaría al cuadrado sobre 4, 1 más 1. Y es al cuadrado sobre 4 y por 2. Nos quedaría al cuadrado sobre 2, que es lo mismo que si hacemos por el otro método. ¿Qué quiere decir? Que según la amplitud que tenga yo en el proceso estocástico, ¿qué puede ser la amplitud? El proceso estocástico es coseno, ¿no es cierto? Según la amplitud que yo tenga, por ejemplo, si estoy enviando una señal con 10 voltios de amplitud, la potencia va a depender solo de la amplitud, sería 10 al cuadrado sobre 2. 100 sobre 2, 50. Estoy enviando en promedio 50 watts, dependiendo de la
Si la señal es en otro voltaje, debería ser la relación simplemente con la amplitud al cuadrado sobre 2, ya saco la potencia. ¿Qué significa esto? Que yo envío una señal del transmisor, se envía con potencia promedio al receptor de tantos watts. En este caso, al cuadrado sobre 2. Les voy a pasar un link que pueden ustedes revisar para estudiar cómo se realiza la transformada de Fourier del seno y el coseno. Ya les mando ahorita en WhatsApp. Tienen que buscar, es un archivo de muchas diapositivas, de bastantes. Pero aproximadamente en esta parte, en la 29 y 30 está la del seno y del coseno. Fíjense aquí que está implementando lo que hicimos nosotros en clase, pero no hace la transformación a frecuencia. Está trabajando todo en omega. Entonces, según este archivo, la función seno, en Fourier le queda IP, la delta de Dirac. También pueden usar esta parte, pero bien usadas las fórmulas, que nos evita la parte matemática que hicimos la anterior clase. Y aquí está el coseno. En cambio es pi delta en omega. Aquí no está en frecuencia, está en omega. Es la diferencia. Este archivo da bastantes explicaciones sobre la transformada de Fourier. Recuerden que si yo tengo una función en Fourier, me sale cómo se distribuye el voltaje en las frecuencias. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos el cálculo de la transformada del Fourier, del seno y del coseno? Estamos sacando en qué frecuencias tengo valores, se distribuyen los voltajes. Y cuando saco la potencia, estoy sacando en el espectro la potencia promedio, cómo esos voltajes van. Con relación a la frecuencia, pues eso se llama densidad espectral y potencia promedio del proceso estocástico. Les dejo esta presentación sobre las transformadas de Fourier. Hasta aquí estoy. ¿Alguna pregunta? Estoy. ¿Y qué puede retroceder una diapositiva, por favor? Ya.
¿Alguna pregunta? ¿Y a dónde mandó el link del PDF? No les mandé. ¿A quién mandaría? Ah, otra vez he mandado al otro paralelo. No quieren. Ya, ahora sí, ahora sí. Ahí sí. Es una página web donde está esa presentación. Hasta ahí nos vamos a quedar porque con el curso, el otro paralelo estamos ahí, entonces para ir llevando igual las clases y no adelantarnos, nos conectamos el jueves que tenemos con ustedes. Que les vaya bien. Que se cuiden. Gracias. El paro. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Con